Hola, ¿qué tal? Soy Ana Moreno y voy a hablar sobre las altas capacidades. Algunas maestras, padres o incluso las personas mismas se preguntan, bueno, ¿cómo se puede medir si una criatura, un niño, un adolescente o una persona adulta tiene altas capacidades? ¿De acuerdo? ¿Cómo se mide? Entonces ha variado mucho la forma de medir las altas capacidades desde los años 60 a 70, que se, que se medían fundamentalmente ítems que tenían que ver con el hemisferio izquierdo, capacidades cognitivas, matemáticas, lógicas, lingüísticas, etcétera, ¿vale? A como se miden ahora, que también se integran capacidades del hemisferio derecho que tienen más que ver con la capacidad artística, la creatividad, el sentido del humor, etcétera. Entonces, bueno, ha variado mucho cómo se miden las altas capacidades y hay una serie de preguntas que son interesantes para que ustedes se hagan si creen que tienen un hijo o un alumno con alta capacidad, que se lo voy a compartir ahora antes de continuar, ¿vale? Esas preguntas son las siguientes. Hay un libro de las autoras que son Carmen López y Luz Pérez, ¿vale? Que se llama Hijos Inteligentes, Educación Diferente, de Editorial San Pablo, que resumen una serie de preguntas que les voy a decir. Ustedes pueden puntuarlas del 1 al 4, siendo 1 nunca o casi nunca, 2 algunas veces, 3 frecuentemente y 4 casi siempre, ¿vale? Lo pueden ir un poco como puntuando en su cabeza. Si creen que tienen un hijo o un alumno que tenga una sobredotación o una alta capacidad. Por ejemplo, demuestra curiosidad por saber de todo. Entre sus compañeros sobresale porque comprende las explicaciones con rapidez. Su comprensión tiende a ser global. Es persistente en las tareas comenzadas hasta que las termina. Su memoria y retentiva son inusuales. Hace transferencias o encuentra relaciones entre cosas con facilidad. Su vocabulario y fluidez verbal son ricos para su edad. Ha recibido programas de estimulación temprana. Es impaciente para conseguir una meta. Da contestaciones inesperadas y sorprendentes. Esto es muy interesante porque te dice cada cosa. Es uno de los primeros en terminar las tareas de su clase. Sorprende con preguntas que nadie espera. Esto también es muy interesante. Es un niño que se aburre en clases rutinarias, que se aburre bastante y en ambientes rutinarios. Es muy sensible ante el fracaso o la incomprensión. También tiene un sentido muy interesante de la justicia. A veces está muy relacionado con personas altamente sensibles. Posee habilidades especiales en algún área artística. Posee habilidades especiales en algún área motora. Su motricidad es excelente. Le gusta estar con niños más mayores. Cuenta muy bien historias y cuentos. Tiene periodos de concentración largos en lo que le motiva. Esto es importante porque a veces dicen, no, no está motivado. Bueno, hay cosas en las que está motivado y hay cosas que no. Eso en los niños es muy normal. Muestra una actitud activa ante el aprendizaje. Se observa creatividad e imaginación en sus producciones. Posee gran información de temas complejos para su edad. Hace transferencias o encuentra relaciones entre cosas con facilidad. Tiene un sentido del humor más alto que lo que significaría su edad. Bueno, estas son algunas de las preguntas que plantean las autoras. Como ustedes ven, todas estas preguntas tienen que ver con muchas inteligencias múltiples, con la inteligencia lingüística, matemática, naturalista, científica, musical, artística, intrapersonal, interpersonal, digital, espiritual, etcétera. Es decir, que un niño puede como tener una sobredotación en muchas inteligencias o en algunas en concreto. ¿De acuerdo? ¿Cómo evaluamos las inteligencias en las altas capacidades en niños? No se puede hacer en un solo día, porque el niño que viene a ser evaluado de saber si es un niño con altas capacidades va a tener una angustia, una ansiedad, tanto si los padres le han explicado a dónde va o si no se lo han explicado. Y además es un niño de altas capacidades, por lo general suele preguntar mucho dónde vamos, qué vamos a hacer, etcétera, porque algo de esto ya percibe tanto en la actitud de sus padres como de otras personas que están en su entorno. Entonces al niño, aparte de hacer unos test, que también seguimos haciendo el WIS, el test de Rey, la torre de Hanoi, matrices de Raven y muchos otros test, digamos, cognitivos, hay que también evaluar el juego del niño, el dibujo, la orientación temporoespacial,
el ritmo, cómo se inventa historias, qué películas le gustan, cómo se relaciona con otros niños, cómo es su psicomotricidad, tanto gruesa como fina, como estática, cómo son sus movimientos sacádicos, cómo es la lateralidad, cómo es su esquema corporal, ¿de acuerdo? Cómo es su percepción, cómo es la relación con otros niños, con sus padres, con otras personas mayores. Hemos de hablar mucho también un poco con los padres sobre cómo ha sido su evolución desde el nacimiento hasta ahora. Entonces, hemos de saber que el niño tiene que hacer esa evaluación por lo menos en 2 días, ¿de acuerdo? Porque si va un día y la hace de forma exhaustiva, todo ese cansancio puede repercutir en la puntuación o en la valoración que se haga. También hay que ver si el niño tiene unas altas capacidades que le hacen estar bastante feliz o por el contrario tiene unas altas capacidades intelectuales que no se corresponden con la maduración emocional. Vamos a imaginar si un niño o un adolescente, el adolescente suele sufrir mucho más todavía. Vamos a imaginar un adolescente que tiene 14 años y que cognitivamente tiene 20 y que se da cuenta de todo, pero que emocionalmente tiene 14. Se produce un choque que le va a resultar estar en la vida cotidiana. Por otro lado, si ese adolescente de 14 tiene un nivel intelectual de 20, pero también tiene un nivel emocional, intrapersonal e interpersonal también de 20, también choca porque no tiene ninguna compañera que tenga esta capacidad. Entonces, este tipo de niñas hacen preguntas cuando vienen a terapia o a consulta como esta. Mire, yo vengo aquí a saber si estoy loca porque lo que yo percibo no me parece normal, ¿vale? Porque, por ejemplo, vamos a pensar en una niña que lo percibe todo súper correctamente, que intelectualmente además tiene una gran capacidad en muchos ámbitos, pero claro, todos los demás no tienen esa percepción que ella tiene. Incluso a veces ve cosas que ni sus padres ven y ve cosas que ni sus maestros ven, ni que yo tampoco veo, ¿vale? Una cosa que me impresionó mucho y con esto termino, una adolescente sobredotada a tope, una cosa impresionante, me contó un sueño muy interesante y lo interpretó ella misma, que yo ni en mis mejores momentos hubiera interpretado el sueño también como lo hizo ella. Me dejó impresionada. Esta niña lo que tuvo que hacer un proceso es, para bajar un poco de esa gran capacidad que tenía, divertirse como una niña de su edad, relajarse como una niña de su edad, no preocuparse por los demás, no empatizar con todo el mundo, no intentar ayudar a todo el mundo, que era también una capacidad que tenía, pero que también, pues bueno, le estaba haciendo sufrir demasiado. Generalmente tenemos a niños que la capacidad cognitiva va por encima de la capacidad emocional, pero bueno, hay que diferenciar muchos tipos de sobredotación y de altas capacidades. Un abrazo muy fuerte, nos vemos.